¿Sabes qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Esto es un tema que muchas veces no se habla mucho porque sigue siendo un tema tabú, pero yo te voy a contar qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Un trastorno es como su nombre lo dice, es una dificultad que se tiene a la hora de comer, pero esto está involucrado también con lo que pensamos de nuestro cuerpo, de cómo nos vemos, de cómo gestionamos las emociones, y esto termina teniendo un impacto a la hora de alimentarnos. En realidad hay muchos trastornos de la conducta alimentaria y los niños y los adolescentes pueden padecer todos, pero nosotros nos enfocamos en 5 que son, digamos, los que tienen más incidencia en el día a día. Los trastornos de la conducta alimentaria son bulimia nerviosa, anorexia, trastorno por atracones, trastorno por el comedor nocturno, y estamos hablando también, y el ARFID o TERIA es un trastorno restrictivo evitativo de la ingesta que se ve más en los niños. Entonces voy a hablar uno a uno de qué es, cuáles son sus características, cuáles son sus criterios diagnósticos y qué consecuencias tienen en ese niño o en ese adolescente. Vamos a hablar primero del TERIA o el ARFID, que es un trastorno restrictivo evitativo de la ingesta. De este no hablamos mucho, pero es un trastorno que tiene que ver cuando el niño tiene alguna dificultad sensorial, cuando tuvo un evento difícil a nivel emocional, o cuando es un niño que tiene la capacidad de comer muy bajita. Entonces son niños que comen muy poquito. Todos estos los tenemos que reconocer porque muchas veces llegan estos niños a la consulta con bajo peso, llegan irritados, no son capaces de probar, son niños que les cuesta la socialización. Entonces tenemos que identificar cuál es su causa para poderles ayudar de la mejor manera. Aquí estoy hablando de que son trastornos de la conducta alimentaria y que cuando yo estoy hablando de un trastorno, esto ya se considera que es una enfermedad mental. Esto no es un capricho, esto no es rebeldía, esto no es que es un niño picky eater. Aquí ya tenemos algo que es en su procesamiento mental de cómo vemos la alimentación, y por eso en todos estos trastornos se requiere de la atención también de un psiquiatra, incluso muchas veces se requiere psicología, y pues por todas las consecuencias que tiene se requieren de otros especialistas. En el trastorno ARFID necesitamos tener en cuenta muchas cosas. Lo primero es que los niños no son capaces de probar tan fácil los alimentos, entonces no podemos llegar de entrada a decirle a estos chiquitos que tienen que probar, porque esto lo único que va a hacer es que nos va a alterar mucho más esa sensación de ansiedad, ese miedo, esa angustia, y lo que vamos a terminar haciendo es todo lo contrario a lo que queremos. Sí es importante empezar a trabajar de acá para abajo, siempre teniendo muy en cuenta esa sensorialidad táctil, entonces que empiecen a tocar los alimentos, que empiecen a oler los alimentos, que empiecen a cocinar, a mercar, porque esto los va a preparar, va a hacer una anticipación para cuando lleguen a esa parte gustativa no sea tan difícil. Aquí esto no es así de sencillo, esto debe tener un proceso, esto se hace, vuelvo y digo, acompañado de psiquiatría, pero para que entiendan que aquí no podemos llegar de entrada a decir que este chiquito tiene que empezar a comer de todo y rápido, porque pues es un proceso que se va a demorar, para que revisemos qué es en realidad lo que pasó, como su foquito que le determinó el síntoma con la alimentación. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se da muy frecuente en ese paso de la pubertad a la adolescencia, porque es un paso donde cambia el cuerpo y donde ese reconocimiento de ese cuerpo puede empezar a generarnos angustia, porque empezamos a vernos la cadera más grande, porque empiezan a salir los senitos, entonces empieza a cambiar esa forma en que nos veíamos y tenemos que buscar ese control de cómo cambio otra vez mi cuerpo. No me gusta crecer, es un miedo también muchas veces a crecer, y termina siendo el síntoma el no comer. Entonces cuando empezamos a no comer, empieza a haber un proceso de mucho control, y esto nos empieza a volverse como una bola de nieve, donde en ese gusto por el control terminamos haciendo una anorexia nerviosa, que es característica porque tenemos un bajo peso. Pero acá también es importante que no siempre tenemos que tener un bajo peso para que nos diagnostiquen o diagnostiquemos con una anorexia. También muchas veces es por la pérdida de peso que se tuvo en tan corto tiempo,
y que tuvo un impacto a nivel hormonal, a nivel del corazón. Ya les voy a contar cuáles son las consecuencias, pero esa pérdida de peso tiene un impacto importante en todo lo que les estaba diciendo, y esto se llama una anorexia atípica. Dentro de la anorexia también hay otra que se llama anorexia purgativa, que es una anorexia donde como porciones muy pequeñas de alimentos, tengo fijación en el peso, pero me genera más culpa de lo que me puede generar ya teniendo una anorexia la alimentación, y termino haciendo purgas. Las purgas son hacer ejercicio excesivo, compensatorio, vomitar, laxantes, diuréticos. Entonces tenemos que estar cuatro ojos con nuestros adolescentes, porque muchas veces por ahí es que nos damos cuenta de que hay un trastorno de la conducta alimentaria. Dentro de la anorexia, las consecuencias principales es bajo peso, y ese bajo peso nos lleva a tener muchos síntomas, muchos signos clínicos como bradicardia. El corazón ya no hace una palpitación normal, sino que empieza a latir mucho más lento, entonces eso hace que haya un riesgo mayor a que de pronto el corazón pueda tener un paro cardíaco. Podemos empezar a tener más pelito, que se llama lanugo. Ese lanugo es porque como la cantidad de grasa del cuerpo está bajando tanto, pues empezamos a tener la necesidad de calentarnos tenemos la necesidad de calentarnos con otros medios, que es por medio del pelito. Entonces se llenan de un pelito fino que se llama lanugo. Tenemos también todo el tiempo una sensación de frío, incluso en los casos que están más avanzados las uñas se pueden poner moradas, y un montón de síntomas más que tenemos que estar muy presentes ahí, como con los niños y los adolescentes, porque un diagnóstico temprano es un diagnóstico que tiene un mejor pronóstico. La bulimia nerviosa es cuando hay una sensación igual con el cuerpo de que no estoy conforme con mi cuerpo, o no estoy conforme con ciertas áreas emocionales en mi vida, y también busco empezar a tener ese control, y en ese control muchas veces no somos capaces de tener ese control y terminamos teniendo descontrol, y ese descontrol es tener atracones de comida donde muchas veces se pierde esa claridad como de por qué estoy comiendo, y empezamos a comer en un periodo de tiempo muy corto, comidas muy abundantes, muy rápido, y eso termina generando culpa y malestar, y eso termina generando buscar ese alivio emocional, y el alivio emocional se puede dar con una purga, que como se los decía ahorita, la purga puede ser vómito, laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo. Entonces ahí vamos en anorexia y bulimia. ¿Cuáles son, digamos, esas consecuencias más importantes en la bulimia? En la bulimia las consecuencias más importantes son que podemos empezar a tener como unos pequeños derrames a nivel de los ojitos, en la piel se puede ver como unas petequias que son como que se revientan los vasitos, pueden haber desórdenes hidroelectrolíticos, empezar a tener dificultades en el proceso de mantener el potasio, el magnesio, el fósforo, y eso nos puede llevar también a un paro cardíaco. Podemos empezar a ver acá unos callitos que se llaman los callos de Russell, que es un muy buen síntoma para uno estar cuando ya uno está dudando de si el adolescente está haciendo esto, porque muchas veces al inducirse el vómito, pues con los dientes hacen unos rasponcitos y se van viendo estas partes muy manchadas. Entonces ahí uno puede empezar también a identificar cuando comen e inmediatamente van al baño. También es un buen tip para uno empezar a dudar o a empezar como a pensar que están haciendo una bulimia. El cuarto es un trastorno por atracones, que es cuando yo hago unas ingestas muy altas de comida en un periodo de tiempo muy corto, muy rápido. Muchas veces incluso la comida no me tiene que gustar, pero simplemente como hasta sentir una sensación de incomodidad insoportable. Ahí paro, y digamos que la característica principal es la culpa. Y la culpa muchas veces ya no la manejamos ni con purgas ni con restricciones, sino que simplemente me quedo con el atracón, y esto, la consecuencia principal es todo lo que tiene que ver con la obesidad y todas las consecuencias que puede tener una obesidad, que es aumentar el riesgo de una resistencia a la insulina, o tener una resistencia a la insulina, una diabetes mellitus, tener un perfil lipídico alterado, colesterol, triglicéridos, todo lo que tiene que ver como con ese control metabólico. Identificar todos esos trastornos de la conducta alimentaria de una forma
forma temprana y no necesariamente cuando tengamos que ver que ya todo está muy desordenado, sino empezar a revisar cómo está la alimentación, incluso como algo preventivo. Puede ser consultar, revisar cómo está la alimentación, cómo se están sintiendo con la alimentación, porque definitivamente un diagnóstico temprano o empezar a tener, digamos, conductas preventivas puede tener un mejor pronóstico en todo lo que tiene que ver con la alimentación del adolescente.